Lucas 24:44. Y les dijo: Estas son mis palabras, que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que llegue Silo, y sea suya la obediencia de los pueblos. Deuteronomio 18:15. El Eterno tu Elohim te levantará un profeta como yo en medio de ti, de entre tus hermanos, a él escucharéis. 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Segunda de Samuel 7:13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Segunda de Samuel 22:5. Porque los dolores de la muerte me rodearon, y los torrentes de los inicuos me turbaron. Me rodearon los dolores del Seol, los lazos de la muerte estuvieron ante mí. En mi aflicción invoqué al Eterno, clamé a mi Elohim, y él escuchó mi voz desde su templo, y mi súplica llegó ante él a sus oídos. La tierra fue sacudida y tembló, y los fundamentos de los montes temblaron, y fueron resquebrajados, porque él se indignó contra ellos. Primera de Crónicas 17:11. Pero cuando se completen los días que has de vivir, y te vayas y seas reunido a tus padres, levantaré a un descendiente tuyo después de ti, que procederá de tus lomos, y lo estableceré en tu reino. Él construirá casa a mi nombre, y estableceré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Yo lo pondré en autoridad sobre mi casa, y sobre mi reino por siempre y para siempre, y el trono de su reino le será asignado para siempre. Job 19:25. Pero yo sé que mi Redentor vive, y en el fin se manifestará sobre la tierra. Salmo 2. ¿Por qué se enfurecen los pueblos y las naciones piensan en lo que es vano? Los reyes y los gobernantes de la tierra se levantan, y unidos han consultado contra el Eterno y contra su ungido, diciendo: Cortemos sus ligaduras y arrojemos de nosotros su yugo. El que habita en el cielo se reirá, el Eterno se burlará de ellos. Entonces hablará contra ellos en su ira, y los aterrorizará en su furor. Yo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo, para que declare mi pacto. El Eterno me dijo: Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pídeme y te concederé las naciones por herencia tuya, y por posesiones tuyas los confines de la tierra. Tú las regirás con vara de hierro, las desmenuzarás como vasos de alfarero. Ahora, oh reyes, actúen sabiamente y acepten corrección, oh jueces de la tierra. Sirvan al Eterno con temor y tómense de él con temblor.
Besen al hijo para que no se enoje, no sea que se extravíen de su camino, pues su ira puede encenderse repentinamente. Dichosos todos los que confían en él. Salmo 16:8. Al Eterno he puesto siempre delante de mí. Él está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se regocija y mi gloria se llena de júbilo, y también mi carne habitará segura. Porque no abandonaste mi alma en el Seol, ni permitiste que tu santo viera corrupción. Tu camino de salvación me mostrarás, del gozo de tu presencia me saciaré, y de la alegría de la victoria de tu diestra. Salmo 18:4. Porque los dolores de la muerte me rodearon, y los torrentes de los inicuos me turbaron. Me rodearon los dolores del Seol, y los lazos de la muerte estuvieron ante mí. En mi aflicción, invoqué al Eterno, clamé a mi Elohim, y él escuchó mi voz desde su templo, y mi súplica llegó ante él, a sus oídos. La tierra fue sacudida y tembló, y los fundamentos de los montes temblaron y fueron resquebrajados, porque él se indignó contra ellos. Salmo 22. Mi Elohim, ¿por qué me has desamparado? 22:7. Todos los que me ven me escarnecen, hacen una mueca con los labios, menean la cabeza diciendo: se encomendó al Eterno, líbrelo él, que él lo rescate, puesto que en él se complacía. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abren su boca contra mí, como león voraz y rugiente. Soy derramado como aguas, y todos mis huesos se desconyuntan. Mi corazón se ha derretido como cera dentro de mi pecho. Mi vigor se ha secado como tiesto, y mi lengua se pega a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi túnica echan suertes. Pero tú, oh Eterno, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los toros salvajes. Me has respondido. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Salmo 33. Has hecho subir mi alma del Seol y me has salvado de entre los que bajan a la fosa. Salmo 34:20. Él preserva todos sus huesos, para que ninguno de ellos sea quebrado. Salmo 35:11. Se levantaron testigos inicuos, y me preguntan cosas que no sé. Me han pagado mal por bien, e hicieron cesar mi vida de entre los hombres. Salmo 38:13. Pero yo, como el sordo no oía, y como el mudo no abrí mi boca, he sido como un hombre que no oye, y en cuya boca no existe reproche. Salmo 46. En sacrificios y ofrendas no te has complacido. Abriste mis oídos. Holocaustos completos por los pecados no has demandado. Entonces dije: he aquí, he venido.
porque en el principio de los libros está escrito de mí. Me ha agradado el hacer tu voluntad, oh Elohim, y tu ley está dentro de mis entrañas. Salmo 41, 9. Aún el hombre amigo mío, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, en quien yo tanto confiaba, me ha traicionado. Salmo 45, 6. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió el Eterno, tu Elohim, con oleo de gozo, mucho más que a tus compañeros. Salmo 49, 15. Elohim redimirá mi alma y me hará subir del poder del Seol. Salmo 68, 11. El Eterno dará palabra de buenas nuevas con gran poder. Salmo 68, 18. Ascendiste a lo alto y llevaste cautivos a los cautivos. Recibiste dones para los hombres. Salmo 69, 4, 9 y 21. Mis adversarios sin motivo son muchos, más que los cabellos de mi cabeza. Se han fortalecido contra mis huesos mis adversarios engañadores. Lo que sin fraude tomé, he tenido que restituir. Porque el celo de tu casa me consume, y el vituperio de los que te vituperaban cayó sobre mí. Me dieron hiel en lugar de comida, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 71, 20. ¿Por qué me hiciste ver mucha aflicción y maldad? Pero te volviste y me diste vida. Ciertamente me subirás de nuevo desde las profundidades de la tierra. Salmo 72. Oh Elohim, encomienda tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con rectitud, y a tus afligidos con justicia. Entonces los montes producirán paz para el pueblo, mediante la justicia. Que defienda a la gente oprimida, que salve a los hijos del menesteroso, y quebrante al opresor. Que le teman mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Que descienda como la lluvia sobre la hierba cortada, como los aguaceros que riegan abundantemente la tierra. Que en sus días florezcan los justos y la paz abunde hasta que no haya luna. Que domine de mar a mar, desde el gran río hasta los confines de la tierra. Que ante él se abatan los moradores del desierto, y sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Seba le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes, y todas las naciones le sirvan. Porque él librará al necesitado que suplica, y al pobre que no tiene quien lo ayude. Tendrá misericordia del desválido y del afligido, y salvará las almas de los menesterosos. Redimirá sus almas de la opresión y la violencia, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Que viva, pues, y se le dé el oro de Saba, que se ore por él continuamente, y que todo el día lo bendigan. Que las mieses del campo abunden y se agiten en la cima de los montes. Que su fruto esté lozano como los cedros del Líbano, y los de la ciudad florezcan como la hierba del campo. Que su nombre sea por siempre, que su nombre sea propagado mientras dure el sol, y que en él
se bendigan los hombres, que todas las naciones lo llamen bienaventurado. Bendito sea el Eterno, el Elohim, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito para siempre sea su nombre glorioso, y que toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Amén. Salmo 78:2. Porque he aquí que abriré mi boca en parábolas y declararé proverbios de la antigüedad. Salmo 89:4. Estableceré tu simiente hasta la eternidad y edificaré tu trono por siempre y para siempre. Salmo 89:27. Yo también lo pondré por primogénito y lo enalteceré sobre los reyes de la tierra. Le conservaré mi misericordia para siempre, y mi pacto le será confirmado. Su descendencia estableceré para siempre, y su trono como los días de los cielos. Salmo 89:34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que salió de mis labios. Una vez juré por mi santidad, y no mentiré a David. Su linaje será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, testigo fiel en el firmamento. Selah. Salmo 109:25. He llegado a ser objeto de aprobio para ellos. Me miraban y meneaban sus cabezas. Salmo 110. Dijo el Eterno a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus adversarios por estrado de tus pies. El Eterno enviará desde Sión el cetro de poder, dominará sobre tus adversarios. Tu pueblo será glorioso en el día del poder, en la excelencia de la santidad. Desde el vientre, oh niño, a ti te engendré desde antes. Juró el Eterno, y no mentirá. Tú eres sacerdote eterno, a semejanza de Melquisedec. El Eterno está a tu diestra. Él quebrantará a los reyes en el día de su indignación. Juzgará a las naciones, las llenará de cadáveres, y cortará la cabeza de muchos en la tierra. Beberá del arroyo en el camino, por lo cual será levantada su cabeza. Salmo 118:22. La piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la principal del edificio. Esto provino de la presencia del Eterno, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Bendito el que viene en el nombre del Eterno, desde la casa del Eterno los bendecimos. Proverbios 34. ¿Quién subió a los cielos y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si sabes. Isaías 7:14. Por lo tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz. A los que moraban en la tierra de sombra de muerte, les resplandecerá la luz. Multiplicaste la alegría, aumentaste el gozo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando se reparten despojos. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y la autoridad está sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, Poderoso Elohim Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su dominio y de su paz no tendrán fin
sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y afianzarlo con el derecho y con la justicia, desde ahora y hasta la eternidad. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Isaías 11. Brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de su raíz dará fruto. Sobre él reposará y morará el espíritu de Elohim, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de reverencia al Eterno. Y él resplandecerá en reverencia al Eterno. No juzgará según lo que vean sus ojos, ni reprenderá según lo que oigan sus oídos. Con justicia juzgará a los pobres y reprenderá con equidad a los necesitados de la tierra. Herirá a la tierra con la vara de su boca y dará muerte a los impios con el soplo de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Isaías 11:10. Sucederá en aquel día que la raíz de Isaí estará como estandarte para las naciones. A él buscarán las naciones, y su lugar de reposo será glorioso. Isaías 22:22. Entonces pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro. Él abrirá y no habrá quien cierre. Cerrará y no habrá quien abra. Isaías 28:16. Por tanto, así dice el Eterno Elohim: He aquí que yo pongo una piedra en Sión, piedra aprobada, angular y preciosa, fundamento principal del muro. El que crea no tendrá temor. Isaías 32. He aquí, para justicia reinará un rey, y sus príncipes presidirán en juicio. Aquel varón será como abrigo del viento, como refugio contra la tempestad, como corrientes de aguas en tierra seca, como sombra de roca maciza en tierra calurosa. Los ojos de los que ven no estarán cerrados, y los oídos de los que oyen atenderán. El corazón del imprudente aprenderá sensatez, la lengua tartamuda hablará con soltura y claridad. Isaías 33:17. Al Rey en su esplendor contemplarán tus ojos, verán una tierra de grandes extensiones. Isaías 35. Alégrense en el desierto y el sequedal, regocíjense el Arabá y florezca como el lirio, florezca exuberante y desborde de júbilo. Alégrense y canten alabanzas, porque le fue dada la gloria del Líbano, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Sí, ellos verán la gloria del Eterno, la majestad de nuestro Elohim. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado: esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro Elohim viene con retribución, la venganza es de Elohim. Él mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos destapados. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas han brotado en el desierto y torrentes en el Arabá. Isaías 43. Una voz clama: preparad en el desierto el camino al Eterno, allanad en el yermo una calzada a nuestro Elohim. Que los valles se levanten, que los montes y las colinas se abajen, que lo torcido se enderece,
y lo escabroso se allane. Y se manifestará la gloria del Eterno, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Mirad, Adonai el Eterno viene con poder, y su brazo manda. He aquí su galardón con él, y su recompensa lo precede. Como pastor, apacentará su grey. Recogerá a los corderitos en sus brazos, los llevará en su regazo y sustentará las recién paridas. Isaías 42. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá la justicia a las naciones. No voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Hará que la justicia actúe conforme a la verdad. No vacilará ni desfallecerá, hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Y en su enseñanza esperarán las costas. Así dice el Eterno, que creó los cielos y los desplegó, que afirmó la tierra y cuanto en ella brota, que da aliento a la gente que la habita y espíritu a los que caminan por ella. Yo, el Eterno, te he llamado para la justicia, te he tomado de la mano, te he formado, y te pondré por alianza del pueblo y por luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos y saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, el Eterno, este es mi nombre. No cedo mi gloria a nadie, ni mi alabanza a los ídolos. He aquí, se cumplieron las cosas primeras. Yo os anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las hago saber. Isaías 46, 12 y 13. Escuchadme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Próxima está mi justicia, no está lejos. Mi salvación no tardará. Pondré salvación en Sión y en Israel mi gloria. Isaías 49, 6. Dice así: cosa muy liviana es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí, yo te pongo por luz de los gentiles, para que mi salvación alcance los confines de la tierra. Así dice el Eterno, el Redentor y el Santo de Israel. Al despreciado de los hombres, al aborrecido de los gentiles, al esclavo de los tiranos, reyes te verán y se levantarán, príncipes y se postrarán, a causa del Eterno que es fiel, el Santo de Israel que te escogió. Isaías 49, 8. Así dice el Eterno, en tiempo aceptable te respondí, en el día de salvación te ayudé, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que le restaures la tierra y repartas las heredades asoladas, para que digas a los cautivos, salid, a los que están en tinieblas, venid a la luz. Aún por los caminos podrán pastar, y en todas las dunas tendrán pastizales. No tendrán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador, ni el sol, porque los conduce el que los compadece, y los guía a manantiales de agua. Isaías 56. Ofrecí mis espaldas a los que me azotaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba.
no aparté mi rostro de injurias y escupitajos. Isaías 52:10. El Eterno descubrió su santo brazo a vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Elohim. Isaías 52:13. He aquí, mi siervo hará actuar sabiamente, será afamado, exaltado, y se elevará muy alto, de la manera que muchos quedaron espantados a causa de ti. Así será desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, su aspecto más que el de los hijos del hombre. Así asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca habían sido referido, y contemplarán lo insólito. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Eterno? Subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca. No habrá en él parecer ni hermosura. Lo veremos, pero sin atractivo, para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros, siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, así no abrió su boca. Con violencia, mediante juicio, fue quitado. Y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y llagado por la transgresión de mi pueblo? Y dispusieron su sepultura con los impios, pero con el rico fue su tumba. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, plugó al Eterno quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando se haya puesto su vida en sacrificio expiatorio, verá a su descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad del Eterno triunfará en su mano. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos, y cargará con los pecados de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Isaías 55:4. He aquí, lo he puesto por testigo a los pueblos, por caudillo y soberano de las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocía correrá a ti, por causa del Eterno tu Elohim, y del Santo de Israel, que te cubrió de gloria. Isaías 59:21. En cuanto a mí, dice el Eterno, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán jamás de tu boca, ni de la boca de tu descendencia,
ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Eterno, desde ahora y para siempre. Isaías 61. El Espíritu de Adonai está sobre mí, porque el Eterno me ha ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar el año de gracia del Eterno y el día de la venganza de nuestro Elohim, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza, y oleo de regocijo en lugar de lamentos, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por el Eterno mismo, para que Él sea glorificado. Isaías 62:11. El Eterno envía un pregón hasta el confín de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí, tu Salvador viene. Mirad, el premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. Isaías 63:8. Pues dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no se apartarán falsamente. Y así, Él se convirtió en el Salvador de ellos y fue afligido con todas sus aflicciones. El Malaj de su presencia los salvó, en su amor y en su ternura, Él mismo los redimió. Y cargó con ellos, y los llevó todos los días desde la antigüedad. Pero ellos se rebelaron y contristaron su Espíritu Santo, por lo que se tornó en su enemigo y guerrero contra ellos. Entonces se acordaron de los días antiguos, de Moisés y su pueblo. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de ellos su Santo Espíritu? El que estuvo a la diestra de Moisés guiándolo con su brazo glorioso, el que dividió el mar ante ellos y se ganó renombre eterno, el que los condujo por el fondo del mar, como se conduce el caballo por la estepa sin tropezar. Así como desciende el ganado a la cañada, el Espíritu del Eterno los hizo descansar. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Jeremías 23:5. He aquí, vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y se apellidará con este nombre, el Eterno, justicia nuestra. Jeremías 33:15. En aquellos días y en ese tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, el cual ejecutará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y será llamada el Eterno, justicia nuestra. Jonás 1:17. Y preparó el Eterno un gran pez que tragará a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Miqueas 5:2. Pero tú, Betlehem Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será caudillo en Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. Zacarías 6:12. Y hablarás de él diciendo,
Así ha hablado Elohim Sebaot, diciendo: He aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, brotará de sus raíces y edificará la casa del Eterno. Sí, edificará la casa del Eterno, y tendrá la gloria, y se sentará y reinará sobre su trono, siendo sacerdote sobre su trono, y habrá consejo de paz entre ambos. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, capital de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. Mira a tu rey llegando justo y victorioso, humilde, montado en un asno, en una cría de asna. Zacarías 11:12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi paga 30 piezas de plata. Y me dijo el Eterno: échalo al tesoro, valioso precio con que me han preciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa del Eterno. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por causa del unigénito, y se afligirán por él, como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 13:7. Oh espada, levántate contra mi pastor, y contra el hombre compañero mío, dice Elohim Sebaot. Hiere al pastor y sean dispersadas las ovejas, y volveré mi mano contra los discípulos. Malaquías 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su casa el Señor a quien vosotros buscáis, el Malaj del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice Elohim Sebaot. ¿Y quién soportará el día de su venida? ¿Y quién permanecerá cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego de fundidor y lejía de lavadores. Y se sentará para refinar y purificar la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y la plata, para que puedan presentar al Eterno holocaustos de justicia. Mateo 26. Aconteció que cuando Yeshua terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el atrio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para que con engaño prendieran a Yeshua y lo mataran. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo. Y hallándose Yeshua en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer que tenía un frasco de alabastro lleno de un ungüento muy costoso, y estando reclinado a la mesa, lo derramó sobre su cabeza. Al ver esto, los discípulos se indignaron, diciendo: ¿para qué este derroche? Pues esto podía haberse vendido por mucho y dado a los pobres. Percibiéndolo, Yeshua les dijo: ¿por qué molestáis a la mujer? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque derramando este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo que donde quiera que se proclame este evangelio, en todo el mundo, se dirá también lo que ésta hizo, para memoria de ella. Entonces uno de los 12, aquel que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo: ¿qué queréis darme?
para que yo os lo entregué? Y ellos le fijaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. En el primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Yeshua diciendo: ¿Dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad, a tal hombre, y decidle: el Maestro dice, mi tiempo está cercano, en tu casa celebro la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les ordenó y prepararon la Pascua. Y llegado el atardecer, estaba reclinado a la mesa con los 12. Y mientras ellos comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Y entristecidos en gran manera comenzaron a decirle, uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, éste me entregará. A la verdad, el Hijo del Hombre se va según ha sido escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Respondiendo entonces Judas, el que lo entregaba, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Le dice: tú lo has dicho. Y mientras ellos comían, tomó Yeshua un pan y habiendo pronunciado la bendición lo partió. Y dándolo a los discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando una copa dio gracias, y se la dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Yeshua les dice: todos vosotros seréis escandalizados a causa de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas del rebaño. Pero después de ser resucitado, yo iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos serán escandalizados a causa tuya, yo nunca seré escandalizado. Yeshua le dijo: de cierto te digo, que en esta noche, antes de que cante un gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dice: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Yeshua llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dice a los discípulos: sentaos aquí, mientras voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y les dice: una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro y orando dijo: Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Luego va a los discípulos y hallándolos durmiendo dice a Pedro: ¿no pudisteis velar conmigo una sola hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yendo de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esto no puede pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. Al regresar los halló otra vez durmiendo, porque sus ojos estaban cargados, y dejándolos nuevamente fue y oró por tercera vez, repitiendo las mismas expresiones.
Luego viene a los discípulos y les dice: dormid lo que resta y descansad. He aquí, la hora se ha acercado, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Aún estaba hablando cuando he aquí llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente de parte de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, con espadas y garrotes. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, él es, aprendedlo. Y enseguida acercándose a Yeshua dijo: salve, Rabí, y lo besó aparatosamente. Y Yeshua le dijo: compañero, a lo que has venido. Entonces se aproximaron y echaron mano de Yeshua y lo apresaron. Pero he aquí, uno de los que estaban con Yeshua extendió la mano y sacó su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Yeshua le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre, y ahora mismo me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que así debe suceder? En aquella hora Yeshua dijo a las turbas: ¿cómo contra un bandido salisteis a prenderme con espadas y garrotes? Cada día me sentaba para enseñar en el templo, y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían apresado a Yeshua lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardianes para ver el fin. Y los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Yeshua para que lo mataran. Pero a pesar de haberse presentado muchos testigos falsos, no lo hallaron. Por fin se acercaron 2, que dijeron: este dijo: puedo derribar el santuario de Elohim y reconstruirlo en 3 días. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿nada respondes de lo que estos testifican contra ti? Pero Yeshua callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Elohim viviente que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo del Eterno. Yeshua le dice: tú lo has dicho, y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos. Otros le dieron bofetadas diciendo: profetízanos, Mesías, ¿quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una sirvienta diciendo: tú también estabas con Yeshua el Galileo. Pero él negó delante de todos diciendo: no sé de qué hablas. Y saliendo a la puerta lo vio otra, y dice a los que estaban allí: este estaba con Yeshua el Nazareno. Y otra vez negó con juramento: no conozco a ese hombre. Y un poco después, acercándose los que estaban de pie, dijeron a Pedro: en verdad, tú también eres de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata.
Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a tal hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y Pedro se acordó de la palabra de Yeshua, que había dicho: antes de que cante un gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Y llegada la madrugada, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Yeshua para matarlo. Y habiéndolo atado, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el procurador. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: pequé, entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: ¿y a nosotros qué? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el santuario, se retiró y se marchó de allí y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: ¿no es lícito echarlas en el tesoro, por cuanto es precio de sangre? Una vez tomando consejo, compraron con ellas el campo del alfarero como cementerio para los forasteros, por lo cual aquel campo fue llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dice: y tomaron las 30 piezas de plata, precio de aquel cuyo valor fue estipulado, a quien tasaron de parte de los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Yeshua fue llevado delante del procurador, y el procurador le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Yeshua dijo: tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero no le respondió ni una palabra, hasta el punto que el procurador se asombró en gran manera. Ahora bien, en cada fiesta el procurador acostumbraba a soltar un preso a la multitud, el que querían, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Estando ellos, pues, reunidos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, el que llaman Mesías? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Y estando sentado él en el tribunal, le mandó a decir su mujer: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy sufrí mucho en sueños a causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y mataran a Yeshua. Y respondiendo el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dice: ¿qué pues haré con Yeshua, el llamado Mesías? Dicen todos: sea crucificado. Él dijo pues: ¿qué mal hizo? Pero ellos gritaban más fuerte, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada se lograba, sino que más bien se estaba formando un alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del gentío, diciendo: inocente soy de la sangre de éste, allá vosotros. Y todo el pueblo respondió y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Yeshua, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del procurador, llevando entonces a Yeshua dentro del pretorio, reunieron a toda la compañía alrededor de él, y lo desnudaron
y lo cubrieron con un manto de púrpura, y trenzaron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza, y pusieron una caña en su diestra, y, arrodillándose ante él, se burlaron diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiendo en él, tomaron la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron para crucificarlo. Y al salir hallaron a un hombre cireneo llamado Simón. A este obligaron para que llevara su cruz. Y llegando a un lugar llamado Gólgota, esto es, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no lo quiso beber. Y lo crucificaron, y se repartieron sus ropas echando suertes. Y allí sentados lo vigilaban. Por encima de su cabeza pusieron escrita la acusación contra él: «Este es Yeshua, el Rey de los judíos». Y con él fueron crucificados 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: «El que derriba el santuario y en 3 días lo edifica, si eres hijo de Elohim, sálvate a ti mismo y baja de la cruz». De igual manera, los principales sacerdotes, burlándose junto con los escribas y los ancianos, decían: «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Rey de Israel es, baje ahora de la cruz y creeremos en él». Ha confiado en el Eterno, líbrelo ahora si lo quiere, porque dijo: «Soy hijo del Eterno». Y del mismo modo lo insultaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Y alrededor de la hora 9ª Yeshua exclamó con gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani». Esto es: mi Elohim, ¿por qué me desamparaste? Y algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían: «A Elías llama a éste». Al instante, uno de ellos corrió y tomó una esponja, y empapándola en vinagre, la puso en una caña y le dio de beber. Pero los demás decían: «Deja, veamos si Elías viene a salvarlo». Entonces Yeshua, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del santuario fue rasgado en 2, de arriba hacia abajo, y la tierra fue sacudida y las rocas fueron partidas, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él custodiando a Yeshua, viendo el terremoto y lo que estaba sucediendo, se atemorizaron en gran manera, diciendo: «Verdaderamente este era el Hijo del Eterno». Mirando desde lejos, estaban allí muchas mujeres, las cuales habían seguido a Yeshua, sirviéndole desde Galilea, entre las que estaba Miriam Magdalena, Miriam, la madre de Jacob y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Llegado el atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, el cual también se había hecho discípulo de Yeshua. Este se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato mandó que le fuera dado. Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro
nuevo que había excavado en la roca, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se retiró. Y Miriam de Magdala y la otra Miriam estaban allí, sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo: Señor, recordamos que aquel impostor, estando aún vivo, dijo: después de 3 días soy resucitado. Manda pues que sea asegurado el sepulcro hasta el 3er día, no sea que lleguen sus discípulos y lo hurten y digan al pueblo: fue resucitado de los muertos, y sea el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra en compañía de la guardia. Al final de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, llegó Miriam de Magdala con la otra Miriam para ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó e hizo rodar la piedra, y se sentó encima de ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y por temor a él, los que custodiaban temblaron y quedaron como muertos. Y el ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque sé que estáis buscando a Yeshua, el que fue crucificado. No está aquí, porque resucitó como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde yacía. Id sin demora a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. He aquí, os lo he dicho. Y ellas, partiendo del sepulcro, con temor y gran gozo corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Y he aquí, Yeshua les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas se acercaron y se postraron ante él y abrazaron sus pies. Yeshua les dice: no temáis, id, anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad y anunciaron a los principales sacerdotes todo lo sucedido. Ellos, después de reunirse y tomar consejo con los ancianos, dieron muchas piezas de plata a los soldados y les dijeron: decid, vinieron sus discípulos de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Si esto llega a oídos del procurador, nosotros lo persuadiremos y os evitaremos problemas. Ellos entonces, tomando las piezas de plata, hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó entre los judíos hasta hoy. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Yeshua les había indicado, y al verlo, lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Yeshua se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los siglos. Hechos 3:18. Pero el Eterno cumplió así lo que había dicho por boca de todos los profetas, que su ungido había de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados,
para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual, y envíe a Yeshua, el Mesías, que os fue anunciado de antemano, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección de todas las cosas, de las que habló el Padre por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Porque Moisés en verdad dijo: el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que el Eterno hizo con nuestros padres, al decir a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, el Eterno, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vuestras maldades. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son mis palabras, que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que cumplirse todas las cosas que habían sido escritas acerca de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos.